La vida después de la muerte es un tema controvertido. Para la ciencia, cuando morimos ponemos un punto final al libro de nuestra vida, y todo lo que fuimos se va para siempre. Pero para otras, solo mudamos de cuerpo, pues nuestro espíritu trasciende. Pero hay relatos que aseguran haber visto, platicado y tocado a personas que ya no están entre nosotros. Un guardia de seguridad de un hospital en Buenos Aires tuvo una experiencia que quedó captado en cámara. Aquí puedes ver cómo se abre la puerta e incluso el agente de seguridad saluda a quien dijo fuera una anciana que pedía ir a la habitación 915. Le ofrece una silla de ruedas, la cual él dice que no aceptó. Posteriormente, el agente la guía al elevador y notifica al 9º piso para que la reciban. El personal del piso le informa que no subió nadie. El oficial desconcertado les da el nombre que registró en la bitácora, pero el ambiente se pone tenso cuando las enfermeras le dicen que una mujer con ese nombre y características había muerto ahí, horas antes en la habitación 915. Al revisar el video de seguridad, se dan cuenta de la impresionante escena. Todo quedó captado en video. En internet puedes encontrar más grabaciones como esta, pero lo dejo a tu criterio. El día de hoy traigo para ustedes 2 relatos que me han compartido, de experiencias como la anterior. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, dejar tu pulgar arriba y comentar si crees que esto es posible. Atenúa la luz, ponte cómodo y disfruta el relato. Bueno, todo empezó en el 2016, cuando compramos la casa en un muy conocido fraccionamiento, allá por el suroriente de Ciudad Juárez, Electrolux para ser más específica. Cuando compramos la casa sabíamos que había sido vandalizada, y de los anteriores dueños ni supimos nada. A nosotros nos la entregaron reparada y todo, pero como en ese entonces vivíamos al otro lado de la ciudad, el trabajo nos quedaba lejos. Tardamos unos 6 meses más o menos en cambiarnos. Mientras tanto, la usábamos para hacer reuniones con amigos. La primera fue una fiesta de Año Nuevo. Ese día, cuando ya habíamos bastantes personas, hicimos una alumbrada en el patio de atrás. Y ahí estábamos todos, con música y tomando. En una de las veces que entré al baño, vi a un joven sentado en el único sillón que teníamos en la casa. Pensé que venía con alguien y le dije, «Oye, ¿quieres venir a la lumbre?» Pero no me respondió. Parecía que estaba muy tomado. No le di importancia, entré al baño y cuando salí ya no estaba. A la semana siguiente fuimos a limpiar todo el desorden que había quedado del Año Nuevo y mientras estábamos en eso se nos oscureció. Eran como las 10 de la noche y me asomé por la ventana. Ese mismo joven estaba parado en el patio, viendo hacia la casa. Fui con mi esposo, que estaba en la planta alta, y le dije, «Asómate, ahí está el joven que te dije, creo que es vecino de por aquí». Cuando mi esposo se asomó, me dijo que no estaba, y concluyó que él se dio cuenta que lo estaba mirando, y por eso se fue. A los 4 meses más o menos, para el día de Pascua, mi esposo y yo teníamos algunos muebles. Fuimos a quedarnos ahí como a las 11 de la noche. Me asomé por una de las ventanas de la planta alta y nuevamente lo vi, pero esta vez en el patio de atrás. Nuevamente estaba mirando hacia la casa. Me asusté bastante y le dije a mi esposo que necesitaba que le dijera algo a ese chavo, que ya no podía estarse metiendo a nuestra casa, así como así. Mi esposo salió, pero otra vez aquel joven ya no estaba. Cuando nos mudamos definitivamente, salíamos muy temprano y llegábamos muy tarde, de modo que no teníamos manera de socializar con nuestros vecinos. A los pocos días de vivir ahí, empezaron a pasar cosas extrañas. Primero, desaparecían objetos, desde las llaves hasta los zapatos. 2 veces a mi esposo se le desapareció un zapato, de hecho. Durante la noche se oían quejidos como de dolor, arrastraban las sillas y hasta encendían la televisión. Algunas veces teníamos miedo, no te voy a mentir, pero otras nos decíamos que ese ruido era de las casas contiguas, ya que en esos fraccionamientos las casas estaban muy pegadas. En una ocasión tuve que ir a visitar a un familiar y mi esposo se fue a la casa solo.
Cuando llegué, no lo encontré, y como a los 40 minutos llegó con una cara de molestia y me dijo: volví a ver al joven que dices en el patio de atrás. Fui a investigar dónde vive, pero nadie me da razón de él. Dicen que a lo mejor es de otro fraccionamiento. Esa noche no pudimos dormir, pues nos sentíamos paranoicos, ya que al ser nuevos creíamos que querían robarnos. Al día siguiente que nos fuimos al trabajo, mi esposo decidió que ya no volveríamos hasta resolver quién era ese joven y por qué se metía a la casa con tanta confianza. Tomamos la decisión de ya no volver, pues en verdad nos sentíamos vigilados y además se oían los ruidos de los vecinos. Cuando fuimos a sacar nuestros muebles, nos abordó un vecino, ya mayor, y nos dijo: ¿ya los echaron en corrida? Sin entender mucho lo que decía, le dije que nuestro trabajo nos quedaba del otro lado de la ciudad y queríamos irnos por eso. Nos dio su nombre y se ofreció para lo que ocupáramos y se fue. Al poco tiempo rentamos la casa. Las personas que se fueron a vivir ahí, a las 2 semanas de haberse cambiado, nos hablaron para decirnos que necesitaban hablar con nosotros, urgentemente. Fuimos, y la familia nos dijo que necesitaban su dinero de regreso, ya que se sentían molestos por no haberles dicho la verdad. Mi esposo y yo no entendíamos nada hasta que el señor nos dijo: van a decir que no sabían que aquí se murió un joven, ahí en la sala. Al parecer lo hirieron con un arma blanca y quizás fue a refugiarse a esa casa, viendo que estaba sola. Los pocos vecinos que habían lo encontraron. La casa duró más de 2 años sola y vandalizada, hasta que nosotros solicitamos nuestro crédito. El instituto la reparó y la entregó como nueva, pero nunca nos dijeron lo que había pasado, y es más, hasta dudo que lo supiera. Después de saber esto, tuve la necesidad de averiguar con los vecinos cómo era, y efectivamente, por los rasgos y características que nos daban, era él. Devolvimos la casa, por obvias razones, y nos quedamos con la duda mi esposo y yo, si había querido decirnos algo, pues ni los vecinos, ni las personas que vivieron después lo vieron. Ellos oían los mismos ruidos que nosotros, pero nunca lo vieron. Cuando vives estas situaciones paranormales, no puedes evitar buscar información, y entre varias cosas que supimos, fue que a aquel muchacho le faltaba un zapato. Creemos que por eso se le perdían los zapatos a mi esposo. Y aunque puede ser difícil de creer, nunca los encontramos, ni cuando sacamos todos los muebles de la casa para irnos. Ahora en pandemia estuvimos investigando sobre este joven y encontramos que está en la fosa común porque no reclamaron su cuerpo. Era un joven alto, muy delgado y de aproximadamente unos 20 años. Traía una camiseta roja medio gastada y un pantalón de mezclilla negro desgastado también, y sin un zapato. Gracias por leer mi historia. Espero y puedas relatarla. Saludos. El Señor. Hace algunos años mis abuelos compraron una casa muy grande en la colonia Chaveña. Era un terreno bastante amplio que decidieron comprar debido a que, siendo una familia tan numerosa, pues ahí cabríamos mejor. Cuando mis abuelos se mudaron, notaron que en una de las habitaciones había un colchón y una cama. Esta última era de las que son de herrería en pies y cabeza, desarmada y recargada en una de las paredes, y junto a eso, un colchón. Estaba preparada como si estuviera lista para llevársela. Mi abuelo pensó que quizá la olvidaron, pues el colchón estaba bastante bueno. Después de una semana, mi abuelo le marca al antiguo dueño de la casa para decirle que habían olvidado la cama, a lo que el señor le dijo que no les interesaba la cama, que podían quedarse con ella. Mi abuela le dijo a mi abuelo que no quería el colchón, porque seguramente tendría algún bicho, que quizá por eso lo habían dejado, que se deshiciera de él. Pero aún así conservaron la cama, pues estaba en muy buen estado. Al paso de unos meses, una tarde, mientras mi abuela lavaba los trastes, vio por el vidrio de una de las gavetas de la cocina, vio a un hombre parado en la puerta de la entrada de la cocina. Al voltear a ver de quién se trataba, ya no estaba ahí, por lo que se encaminó rápidamente a lo largo del pasillo para darse cuenta que no había nadie. Mi abuela no le dio mucha importancia y lo dejó pasar. Mi abuelo era muy amiguero y algunos de sus amigos iban a buscarlo. Un día, un primo de 6 años le dice a mi abuelo: «Abuelo, hay un señor que te está esperando sentado en la banca del patio». ¿Un amigo? Y cuando salió mi abuelo, no había nadie. Al preguntarle a mi primito los detalles, le dice que era un señor mayor y que le preguntó que si esperaba a mi abuelo. Y este señor solo le dijo que sí.
con la cabeza. Una vez más, en una reunión familiar, una tía, al pasar por la cocina, vio a un hombre de aspecto mayor de pie a la mitad de la cocina. Al preguntar a mi abuela quién era el señor mayor que se encontraba en la casa, mi abuela le dice que no había nadie. Y ella le dijo: sí, mamá, es un hombre muy alto, de aspecto mayor y un poco encorvado. A mi abuela le llamó la atención que esa descripción era la misma de aquella persona que vio por el vidrio. Aún así, una vez más lo dejaron pasar. Para una celebración que hubo, una hermana de mi abuela viajó de Estados Unidos y para la fiesta se quedó en la casa de ellos, por lo que le proporcionaron una habitación, con aquella cama que habían conservado. Antes de acostarse, la hermana de mi abuela fue al baño y cuando abrió la puerta, vio a este hombre dentro. Ella cerró la puerta y se disculpó por no haber tocado y regresó a su habitación. Esa noche mientras dormía, comenzó a oír una respiración pesada. Entreabrió los ojos y vio a este hombre que había importunado en el baño. Se levantó asustada para comentarle a su hermana lo que pasaba, que aquel hombre que había visto en el baño había ido hasta su cama, y se lo describió con las mismas características de todos los que ya lo habían visto, incluyéndola. En este punto, cayó en cuenta que era la cama la que parecía tener la situación paranormal. Le pidió a mi abuelo que llamara al dueño anterior de la casa y le preguntara cuál era el motivo por el que no había querido conservar la cama. El hombre vaciló un poco, pero al final le dijo que en esa cama había muerto su hermano, que era un señor mayor y que nunca se había casado, así que no tenía hijos. Por ello, sus últimos días los pasó ahí con él, que esa era su habitación y su cama. Creo que no necesito decirles lo mucho que se molestaron al saberlo, pues en ningún momento lo mencionaron, y le dijeron que era algo importante que se debía decir. Después de esto, le contaron todas las cosas que habían pasado y le dijeron las características del hombre. Sí, era mi hermano, dijo el anterior dueño. Él murió de causas naturales, pero nosotros nunca lo vimos, ni tampoco tuvimos ninguna experiencia de ese tipo. No creímos que les fuera a ocasionar un problema. Al final, se deshicieron de la cama, y aquel hombre ya no se volvió a ver. Les hago la recomendación de si algún familiar pasa por una desafortunada situación como la que les cuento, desháganse de los objetos cercanos a ellos. Quizá a ustedes no les toque verlo, pero sin duda alguien lo hará. Saludos.